Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa, y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Y hoy vamos a tener de nuevo, teníamos pendiente una nueva conversación porque la semana pasada estuvo aquí con nosotros presentándonos sus últimas obras de publicación, y no pudimos hablar del tema, relacionar el tema histórico con los acontecimientos actuales de nuestro país. Estoy hablando de quien estuvo la semana pasada, el historiador, el profesor Eduardo Guzmán Pérez, quien, como les dije, estuvo presentando y muy amablemente me obsequió el par de publicaciones, bien dedicadas, por supuesto, para que se sepa que son las originales que me regaló el autor y no cualquier libro que pudo haber comprado por allí, ¿verdad? Ese es el valor que tiene. Además, eso sirve para cuando uno está también en estrecheces económicas, ese vale más que el otro porque está firmado por el autor. Así que bienvenido una vez más, Eduardo Guzmán Pérez, a Compendio. Gracias. Bien, fíjate tú, lo que yo quería conversar la semana pasada, y no nos dio tiempo obviamente porque tenía nada más la disposición de medio programa, es, fíjate, la historia de Venezuela ha sido muy rica en eventos de tipo político-social, en quiebres, reconstrucciones, a partir desde la colonia. Imagínense ustedes, no solamente desde el 19 de abril, sino hechos anteriores, Guali España, Chirino, toda esa gente, llenó las páginas de la historia de disconformidades ante el status quo del momento, ¿verdad? Páez en su momento también manifestó su disconformidad con Colombia, con lo que llamamos ahora Gran Colombia, y se separó de la Gran Colombia, creando finalmente lo que conocemos ahora como Venezuela, la República de Venezuela. Y a través de esa historia, que tú nos has narrado muchas veces aquí en el programa de una manera magistral, se han venido sucediendo una cadena de eventos que nos ha traído hasta este momento. No puede ser, no es casualidad que estemos en este momento, porque somos lo que hemos sido también, somos producto de lo que hemos sido antes. Y Venezuela ha sido producto de toda esa cadena de eventos históricos que obviamente tienen su punto culminante con la llegada histórica de un personaje que llamamos Hugo Chávez Frías. Obviamente es el que le termina de dar el sello a estos 18 años que hemos vivido. Entonces, yo quiero que me hagas tu análisis histórico, profesional, objetivo, de cómo ha influido todos esos capítulos históricos en la Venezuela actual. Y lo más importante, no es nada más conocerlo ni explicarlo, sino qué podemos aprender para seguir ese transitar histórico de nuestra Venezuela por los mejores caminos. Bueno, mira, el primer acontecimiento que se produce en América es el descubrimiento del nuevo continente. Ok, claro. 1498 se encuentran dos grandes mundos, dos grandes culturas. Eso fue un encuentro fenomenal y Europa nunca pudo ser más igual antes que después del descubrimiento. Pero ese es el primer hecho importante. El segundo es la creación de la Capitanía General de Venezuela el 7 de septiembre de 1777, cuando se reunifican las provincias, las 7 provincias,
y se le da estatus de capitanía general por una decisión del rey Carlos III, que toma en el Palacio de San Ildefonso a media tarde, cuando le entrega a su ministro de Estado, Juan de Godoy, la cédula real que crea la Capitanía General de Venezuela. Dependiendo de Santo Domingo, la intendencia de Santo Domingo y a su vez de la Nueva Granada. Inicialmente dependíamos de Santo Domingo en lo político, en lo eclesiástico de Puerto Rico y en lo militar de la Nueva Granada. Y así llegamos, después de grandes protestas contra el régimen que ya estaba en proceso de organización, a 1792, con el más importante movimiento político contra la corona, que fue el de Guardia España, que fue el primer movimiento ideológico, porque los anteriores, el de Andresote, el del movimiento de los comuneros, simplemente fue para... Desde el punto de vista social, más que todo, ¿verdad? Exacto, para protestar contra los estancos, o sea, los impuestos que España le venía imponiendo al tabaco y al algodón. Y de inconformidades también, claro, pequeñas, domésticas, ya más que todo. venía un proceso interno de descomposición social, claro, en las distintas clases, blancos, negros, indios, pardos, chocolate, café con leche, mantuanos, etc. Cuarterones, todo eso. Exacto, cuarterones. Eso ya se venía fraguando un país. Pero teníamos un elemento que es lo que hasta hoy persiste, que es la formación de escenarios individuales que nacen con la creación de las 7 provincias. Ya se crearon individualidades con una serie de elementos que le creaban el raigambre político y la persistencia de líderes, de caudillos en cada una de esas provincias. Eso se manifiesta indudablemente en 1811, cuando se firma el Acta de la Independencia y el cura de la Grita y Barcelona no firman el Acta de la Independencia, le suscriben posteriormente el de Barcelona, porque el cura de la Grita se opuso a firmar eso porque lo consideraba un adefesio y una ofensa contra la Capitanía General. Estos ya son los primeros movimientos, pero la primera fractura histórica se produce en 1810, cuando se convoca el Congreso Constituyente del 2 de marzo de 1810 en la Casa del Conde San Javier en Caracas, y se comienza a montar y a redactar el Acta de la Independencia. Esa fue la primera gran fractura. 1811. 1810. El Congreso el 2 de marzo. ¿Tú dices? Sí. Ajá. 3 meses más tarde, el 19 de abril, se crea la Junta Patriótica. Ok, antes de la Junta Patriótica. Exacto. Sí, ok, perfecto. Yo pensé que estaba hablando del anticipo al Congreso Constituyente. La creación de la Junta Patriótica tiene un elemento histórico, ideológico, que es que se conjuga y se monta preservando los derechos de Fernando VII. Claro, porque era la sociedad patriótica que preserva los derechos de Fernando VII. Pero porque la gente no sabe que el 19 de abril coincide con la invasión de Napoleón Bonaparte. Bueno, no sabe, no recuerda mucha gente que coincide con la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Que nombra a su hermano José Bonaparte, rey de Nápoles. Pepe Botella. Regente, Pepe Botella, le gustaba mucho ese es el trago, regente del Reino de España. Esta dinámica hasta 1810 es la primera fractura histórica que ocurre en Venezuela. Vamos un momento a publicidad y seguimos indagando en la historia, haciendo ese recorrido cronológico para tratar de entender el momento histórico que vivimos, que no es tan sencillo como protesta, como el gobierno que se vaya y cosas así tan sencillas. Ya volvemos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Oasis Televisión, solo para gente como tú. Un sol que nace sediento de aventura. Olas donde los límites no existen. Una tierra donde lo más sencillo se hace extraordinario. Y que aquí no hace falta zapato para bailar.
esta, mi tierra, nuestra tierra, tu tierra, Venezuela. Oasis Televisión, 13 años contigo. solo para gente como tú. Con la frescura del campo, llega cada día a Disfrutas, frutas, hortalizas, legumbres y verduras seleccionadas especialmente para ti, con calidad y al mejor precio. En Disfrutas te ofrecemos un amplio surtido de víveres y la atención personalizada de sus propietarios. Disfrutas, prolongación Avenida 5 de Julio, Centro Comercial El Dorado, Barcelona. Multimarket Saint Panis, donde comprar te hace feliz. Un nuevo centro de encuentro para ese sabroso desayuno. Contamos con carnicería, charcutería, panadería, cafetería, frutería, hortalizas, legumbres, víveres y exquisiteces. Armonía, bienestar y sobre todo 100% salud. El espacio donde encontrarás todo lo que necesitas saber para hacer de tu vida más fácil. 100% salud, tu espacio. Gracias por preferirnos. Baile, tonificación, salud, estrategia para verte y sentirte bien con AG Fitness. A su envío, una empresa de importación y exportación administrada por venezolanos en los Estados Unidos para el envío de su encomienda a Latinoamérica. Y le damos el 10% de descuento en su primer envío. Usted paga en su moneda local. Tenemos agentes de compra, seguro, servicios y almacenaje. A su envío, la empresa líder en envíos puerta a puerta. Recuerde visitar nuestro portal web. Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Y estamos conversando con el profesor Eduardo Guzmán Pérez, historiador, conocedor de todo el desarrollo de nuestro país en materia cronológica, en materia de crónica de los sucesos que han venido sucediendo desde que tenemos conciencia de pueblo, tenemos conciencia de que somos una entidad en América. Y estamos haciendo ese recorrido para llegar a una explicación histórica de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, porque se hacen muchos acercamientos políticos, constitucionales, que también vamos a hablar de eso al final, pero el acercamiento histórico, que vamos a estar claros, yo personalmente, Marco Antonio López Barreto, soy producto de mi historia, de lo que me enseñaron mis padres, mi papá, mi mamá, de la escuela donde fui, de mis amigos, de mis amores, de todo eso soy un producto, y ese soy yo, producto de todo eso, y Venezuela es un producto de toda su historia, obviamente. Así que nos quedamos ya de los sucesos del 19 de abril. Vamos a aprovechar para poder llegar rapidito a la actual. Mira, la historia es el recuento de los hechos inmodificables del pasado para tratar de prever los hechos impredecibles del futuro. Es el concepto de historia perfecto. Perfecto. Así es. En 1810 quedaban dos caminos. O nos íbamos a la violencia o lo hacíamos por una negociación diplomática con España. España no lo aceptó y nos fuimos a la guerra. La guerra civil que culmina en 1826 prácticamente, y eso dio pie a que los hombres que participan, los letrados, los juristas, los magistrados y los militares se nuclean alrededor de Páez, y a través de un movimiento que previamente se había hecho, óiganme esto, que esto no lo dicen, un referéndum en Venezuela ordenado por el Libertador el 26 de mayo de 1829
para pedir la opinión de si era conveniente. Un referéndum hicieron. ¿Y Sí. en qué? En las ciudades importantes, Caracas, Valencia, Maracaibo, San Cristóbal, Ciudad Bolívar. ¿Y a quiénes se consultó? Se consultó al pueblo. Al pueblo. En los mercados del pueblo. Tú dices, Dice el historiador colombiano José Manuel Restrepo, Ajá. en la historia de la Revolución de Colombia. Da fe de eso. Da fe de eso. Sí, no conocía ese detalle. Sí, es un detalle que no se le dice al país ni a los venezolanos. Eso trajo por consecuencia que el pueblo mayoritariamente dijo: no queremos seguir en la Unión de Colombia. Ya el proceso estaba de separación en el Ecuador, ya el Perú no formó nunca parte de la Gran Colombia. En Venezuela la Cociata, que fue el fenómeno que agrupó a los venezolanos que estaban en contra de mantenernos bajo el orden de la Unión de Colombia y bajo la constitución de la Ley Fundamental de Colombia, dijo: no, se constituye la República, se llama una constituyente, se da una constitución en 1830 y se produce una fractura política en Venezuela. Es la primera gran fractura política. Entramos a vivir como país libre en el concierto internacional, con personalidad propia. Se le da a Venezuela el carácter de Estado independiente, se nos da la venezolanidad por el derecho al jus soli. Recuerden que antes éramos gran colombianos y más atrás éramos españoles. Y en esa constitución nos venezolanizó el presidente Páez. Eso trajo por consecuencia que Páez llamó, y con la gente que vino, las 40.000 familias que se fueron huyendo de la guerra de la independencia y que regresan a Venezuela, creó la Sociedad de Amigos del País. Un gran hombre, Páez. No se le ha rendido el tributo que se requiere. Y más bien Chávez contribuyó al desmedro, a la erosión de su imagen. Exacto, con aquel discurso escatológico que dio contra el Centauro de los Llanos en el Panteón Nacional. Lo llamó traidor. El 17 de diciembre de 2007. Bueno, constituida el Estado independiente, organizado la nueva estructura y con el pacto social de 1830, empezó lo que se llamó los gobiernos conservadores. Vino el gobierno de Vargas con muchas dificultades, Páez lo repone en el poder y renuncia, Sucre termina el periodo, después viene la elección de José Tadeo Monaga, se instaura la primera dictadura en Venezuela. De los Monaga. De José Tadeo. Reforma la Constitución del 30 para cortar el periodo presidencial, alargarlo a 6 años y pedir la reelección, y se levanta la revuelta el 5 de marzo. Lo derrocan. Y eso termina en que llaman una constituyente. Por un lado se van los guerrilleros de la Guerra Federal y por el otro lado se van los nuevos constituyentistas de Valencia. Eso trajo por consecuencia la segunda constitución que tiene Venezuela de muy efímero duración. La del 30 duró 17 años. Eso es importante. Ahí se echaron las bases de un gobierno centralista, se instauró la democracia liberal autocrática y el país entró a funcionar. Pero sucede el gran fenómeno similar a lo que estamos viviendo en este momento. Una anarquía total y se desencadena la guerra federal. Muchos la han llamado una guerra de igualación social, pero simplemente yo pienso que fue el complemento de lo que Venezuela no hizo en la guerra de independencia. ¿Tú crees que actualmente, así como los hechos que ocasionaron la guerra federal, y lo vamos a conversar desde el punto de vista histórico, no tomen ningún tipo de similitudes en el sentido de que estuviéramos aupando eso, ¿no? Sino para nada, porque así como la guerra federal fue un capítulo oscuro y triste en donde miles de venezolanos murieron. 1.800.000. Imagínate tú, pues, no podemos querer eso para Venezuela. Sí. Pero las condiciones que dieron origen a la guerra federal se pudieran estar formando ahorita. Sí, yo creo que está cimentándose de nuevo otro movimiento que va a terminar indudablemente, sangrientamente, lamentablemente. Pero hay algo importante que tampoco se dice. Aquí hay verdades que no se dicen por verdades y mentiras que se dicen por mentiras. Es que en 1860, con la Constitución, la gran Constitución Federal, promulgada por el presidente en coro, Falcón, se rompieron todos los nexos definitivos con las instituciones jurídico-políticas que España instauró aquí. Se creó el ordenamiento civil, partida de nacimiento, bautizo, matrimonio, lo llevaban antes lo llevaba la iglesia. Antes lo llevaba la iglesia y la iglesia manejaba las tierras de manos muertas. Claro. Casi un 30% del territorio nacional lo manejaba la iglesia.
Pero algo importantísimo dentro de todo este proceso, ¿en qué terminó la Guerra Federal? En instaurando una autocracia que Guzmán Blanco monta en 1870 con la revolución que encabeza invadiendo Venezuela por Curamichate el 27 de abril de 1870 y gobierna 30 años. Gobierna con sus hombres. ¿Esa es la Revolución Amarilla? La República Amarilla de Guzmán Blanco. La República Amarilla. Lo que yo llamo en mi libro el Guzmanato. Hay muchas cosas interesantes desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar, que Chávez aprovechó dos cosas de eso. Atacó la iglesia como la atacó Guzmán Blanco, expulsó al arzobispo Guevara y Lira y utilizó las regiones militares, cuidado con esto, las regiones militares que creó Guzmán Blanco. Esas son hoy las REDI, las 8 regiones militares del país. Yo creo que tiene otra similitud también con Guzmán Blanco, que es primero el culto a Bolívar, que lo sublimó, lo llevó al exceso, ¿verdad? Tan exceso fue que con motivo del centenario del nacimiento del Libertador, creó una moneda y en el efigie de la moneda él se pone adelante y el Libertador atrás. Esa autocracia fue perversa para Venezuela porque comenzó la gran corrupción con los préstamos que Guzmán Blanco dio para mejorar algunos escenarios urbanísticos de Caracas, el ferrocarril, el Táchira, y algunas cosas más de mejoramiento urbano, pero Guzmán Blanco terminó como terminó su gobierno, que le tumbaron las estatuas del saludante, el manganzón y el caballero, y esa noche le dijo su tío Diego Tito Bermeja: Antonio, te dije que no hicieras lo que hizo Páez. Te tumbaron todas las estatuas. Y él se volteó hacia María Teresa, que era prima del Libertador, su esposa, y le dijo: María Teresa, vámonos, haz la maleta, que las gallinas comenzaron a cantar como gallos, como están cantando hoy. Bien, esperemos que no solo las gallinas canten como gallos, sino que los gallos se atrevan también a cantar, porque parece que hasta los gallos han estado callados y por fin parece que a falta de maíz están pidiendo ya. Están pidiendo. Fíjate, fue algo importante. Esos 30 años de gobierno terminaron en una fractura histórica, la aparición de los andinos, de 5 dinastas andinos. Castro el Guerrero, Gómez el Pacificador, López Contreras el hombre de la transición, Medina el gran demócrata y Pérez Jiménez el más grande estadista que ha tenido Venezuela, que se midió en obra. Me dijo en una oportunidad: cuando usted quiera saber si un gobierno ha hecho algo, míralo por las obras, no por las palabras que dicen sus dirigentes. Bien, vamos de nuevo a publicidad. Ya estamos llegando a la época, ya entramos a la época contemporánea de nuestra historia, así que vamos a ir un momento a publicidad y al regreso le entramos de lleno a lo que está pasando actualmente en Venezuela a la luz de los hechos históricos que le dieron origen. Ya volvemos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Oasis Televisión, solo para gente como tú. Un sol que nace sediento de aventura. Olas donde los límites no existen. Una tierra donde lo más sencillo se hace extraordinario. Y que aquí no hace falta zapato para bailar. Esta, mi tierra, nuestra tierra, tu tierra, Venezuela. En el Centro Odontológico Urdaneta Codur diseñamos tu sonrisa con tecnología y equipos de alta definición que incluyen el novedoso blanqueamiento Zoom 3. En el Centro Odontológico Urdaneta serás atendido con la tendencia y las modalidades de la odontología moderna. Codur, tu mejor elección. Calle San Carlos entre la avenida Country Club y Carrera 24. Centro Comercial Gold Country, piso 4, Barcelona. Oasis Televisión. 13 años
contigo. Solo para gente como tú. En Beverly Hills Decoraciones le damos vida a tu imaginación. Un equipo de profesionales especializados en realizar las más bellas y finas decoraciones harán que tu evento sea inolvidable. Somos especialistas en organización y producción de todo tipo de eventos sociales, corporativos, convenciones, cumpleaños, 15 años y bodas. Beverly Hills Decoraciones es calidad comprobada y satisfacción garantizada. Avenida Principal de Lechería, Quinta, Beverly Hills. Policlínica San José le ofrece una atención integral personalizada con reconocidos profesionales de la medicina moderna en todas las especialidades médicas. En Policlínica San José funciona la unidad cardiometabólica Sagrada Familia. Disponemos de equipos puntuales de última generación para la identificación y tratamiento oportuno de múltiples patologías cardíacas. Contamos con servicio de emergencia diurna con médicos residentes especialistas, servicio de rayos X y laboratorio. En la unidad cardiometabólica Sagrada Familia, nuestra especialidad es cuidar su corazón. Cada día en nuestras pantallas encontrarás noticias, reportajes, tips de actualidad, para estar a la vanguardia en cuanto a turismo, tecnología y mucho más. Oasis Televisión, solo para gente como tú. En variedades Los Armas. Tenemos cordero, carne de res, carne de cerdo, todo tipo de casabe, miel, café, leña de guatacaro. Y usted puede pedir su combo para parrilla o carne en vara. No se olvide, visítenos aquí en Variedades Los Armas. Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Debemos recordarles a las personas que nos ven y que siguen día a día nuestro programa, a las cuales le agradezco, de verdad, porque me gusta cuando me los encuentro en la calle y la gente pues me anima a seguir haciendo el programa con el equilibrio que tratamos de hacerlo siempre. Pero les recuerdo que además de estar nosotros transmitiendo Oasis Televisión a través del Supercable en Canal 20 e Intercable o Inter, Canal 11 y 116, también nos pueden ver por la web, por el streaming en la página www.oasistelevisión.com.be. Es .be, si no. Okay. Y también tenemos nuestro canal de YouTube en donde pueden ver todos los programas de forma diferida, día a día, así que si quieren tenerlo o verlo una vez más, lo pueden ver por YouTube también. Así que estamos conversando con el profesor Eduardo Guzmán Pérez, el desenvolvimiento histórico de nuestro país que nos ha traído hasta el presente. Y ese último evento histórico, el último quiebre podemos llamar, que representó la entrada a la historia venezolana de los andinos, que comienza con Cipriano Castro y termina con el Marcos Pérez Jiménez. El 57. En el 57, 58, así es. Y pues tenemos que... luego se inicia un periodo que se ha llamado los 40 años de la democracia, con el inicio, la caída de Pérez Jiménez, el gobierno provisional de Wolfgang Larrazábal y de, ¿cómo se llamaba este otro personaje que estuvo también presidente de la Junta Patriótica? Edgar Sanabria. Edgar Sanabria, así es. Y luego por el primer presidente constitucional, que fue Rómulo Betancourt, pasando por Raúl León y Caldera, y después el primer gobierno de Carlos Andrés. ¿Cómo es ese transitar? Porque mucha gente, sobre todo, y ahí comenzamos a hacer el aterrizaje sobre lo que estamos viviendo actualmente, en esa época la izquierda, que es la que pretende levantar sus banderas este gobierno, la izquierda fue perseguida por los gobiernos llamados democráticos porque se alzaron en contra. La pregunta es, ¿por qué se alzaron en contra? ¿Por qué hubo esa guerrilla? ¿Por qué surge la guerrilla en Venezuela?
de los cuales Chávez rescata las banderas. Sí, hay un hecho importante antes de entrar a discutir esa materia, que es, y hay que entenderlo, ¿quién impone el proceso de democratización en Venezuela? Juan Vicente Gómez. Porque Juan Vicente Gómez instaura una dictadura y a través de una paz bonapartista va aquietando el país, un país que tenía ya 110 años en guerras civiles, desgastado, mientras Europa se desarrollaba, algunos de América Latina igual, nosotros peleábamos en los campos de batalla por el poder a través de ese fenómeno del caudillismo. Pero los gobiernos andinos desembocan en una fractura histórica, el derrocamiento de Isaías Medina. Allí se cierra un ciclo donde los andinos, con una visión del país, de la familia, de la sociedad y de la economía, gobernaron 57 años sin problema. A ellos les debemos que Venezuela, en el periodo de transición entre la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1948, que derrocan al presidente Gallego, a 6 meses está en el poder, entramos en el periodo de lo que se llamó la más perfecta democracia de América Latina. Un proceso político que tiene una fractura histórica, la tercera que ya el país, que es la salida del presidente Pérez Jiménez el 23 de enero del 58. Entra el país a gobernarse entonces con la soberanía popular, la Constitución del 53, la famosa Constitución del 47 que promulga la Asamblea Constituyente bajo la presidencia de Andrés Blanco, nos dio el voto directo, universal y secreto, y descansó en el pueblo la decisión soberana de su propia gobernabilidad. ¿Esto qué trajo por consecuencia? Trajo por consecuencia que los partidos políticos montaron, en vez de una democracia representativa, una autocracia partidista que manejó entre el presupuesto de enero del 58 a enero del 2000, de 1999, 454.800 millones de dólares americanos a un promedio de 10.500 dólares al año, y generaron un país de tercera. Hasta la electricidad era de tercera, porque era electricidad 110 de 38 kV. Ahí se demuestra que esa democracia contra la cual lucharon en forma violenta, auspiciado por la Revolución Cubana, la izquierda, que venía de las 4 divisiones que tuvo Acción Democrática. Pero sin embargo, se instauró un gobierno con ciertas libertades, se instauró un gobierno con cierto respeto de la cosa pública, hasta que se prostituyó con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Allí se comenzó un deterioro moral de las Fuerzas Armadas, se desmanteló la institución vertical y transversal de la institución, y se corrompió la institución y entró a formar parte con aquellos famosos oficiales de enlace entre las Fuerzas Armadas y los ministerios, y los oficiales se dieron cuenta de que no solamente el derecho de robar lo tenían los civiles. Hay un hecho importante que estamos discutiéndolo en muchas universidades americanas, es que Venezuela, de 187 años de vida republicana, ha estado gobernada 140 años por los militares. Dentro del marco de la sociología militar, eso hay que estudiarlo profundamente, y somos muy pocos los que estamos trabajando en ese escenario, unos 3 o 4 historiadores, para estudiar las razones de esa forma de participación de los militares que lo logran en el golpe del 18 de octubre del 45. Dice que esa fue una tradición del venezolano que sigue el hombre a caballo. Exacto, sí, sigue la pata de un caballo. Sí, la pata. Y eso lo instauró el libertador Simón Bolívar. Lamentablemente, hay que reconocerlo, porque fue el propiciador de que la jauría de militares vestidos con uniformes de los mariscales franceses que quedaron en el año 30, luego del cese de las hostilidades, tenían apetencia de poder. Y se ha repartido el poder como les ha dado la gana, con gobiernos fácticos, unas veces utilizando la vía democrática y otras los golpes de Estado. Hemos tenido 16 revoluciones, óigame, hemos tenido 6 golpes de Estado, 2 magnicidios y una guerra permanente que comenzó con Rómulo Betancourt. El gobierno de Betancourt dispara en primero y Averillón después, y murieron 3.800 venezolanos en el gobierno de Rómulo Betancourt, en los 5 golpes de Estado que le propiciaron a Betancourt, que fue un gobierno que no gobernó, un gobierno que se dedicó entre comillas, a conservar y a preservar y a instaurar y a fraguar el régimen democrático en Venezuela. Pero cometió tantos errores que se prostituyó el ideario de la generación del 28 y el 36,
que son los que gobiernan con la Constitución del 61. Ese fue un traje hecho por los legisladores de la época, un gobierno centralista, autoritario, presidencialista, que culmina con la implosión política fenomenal del año 1999, donde se coló uno de los hombres que él gesta, con todos los vicios, todas las marramucias, todas las tracalerías que heredó del gobierno pasado, de los 40 años de la famosa democracia de los partidos, que fue Hugo Chávez, que gobernó el país como un brujo africano del siglo XIX. Esa es una historia perversa, una historia dolorosa, que hoy estamos viviendo los venezolanos en este momento, a 4 años del gobierno de una persona que no se sabe de dónde vino, quién es, qué nacionalidad tiene, cómo lo impusieron, de qué manera llegó allí, que se llama el inimputable Nicolás Maduro Moros, que hoy está siendo convertido en el heredero de la inmensa tragedia de una aventura, de una locura, donde nos llevó Hugo Chávez a malversar, óigame esto, $1.480.000.000.000, a desmantelar las instituciones jurídico-políticas, a copar y apropiarse de todos los poderes públicos, a subyugar el país, a sulear saber y entender, y a convertirse en el más grande ladrón que ha tenido la historia después de Guzmán Blanco, para llevar a Venezuela a donde está hoy, convertida en un país de bachaqueros y pichacheros, en una tragedia política que la vamos a resumir en la publicación que acaba de ser un periódico, en un gobierno donde todo el mundo manda, nadie obedece, que subsiste porque tiene un matrimonio morganático y un contubernio falaz con una oposición integracionista que fue la que negoció el referéndum revocatorio. ¿Por qué lo negoció? Simplemente porque ellos, a lo largo de los 3 años de Maduro, han conchupado, oigan, lo han conchupado en grandes negocios petroleros, los grupos que son los herederos de aquellos viejos partidos que nacieron a raíz de la muerte del presidente Gómez, Acción Democrática y COPEI, que fueron los dos grandes bloques políticos, los dos tanques de pensamiento político que se forjaron a partir del 58, que ya traían una inclinación de izquierda, porque Betancourt fue un comunista de izquierda. Betancourt fue un hombre que se manejó como se manejó el 45, porque el primer Chávez que tuvo Venezuela fue Rómulo Betancourt, con aquel gobierno desastroso, armaron gente, atropellaron, crearon tribunales ad hoc para juzgar a los venezolanos por corrupción administrativa que no tenía apelación a juzgados superiores. Bueno, eso lo revivió Chávez, lo vivió Chávez, y vea lo que hizo Chávez, que creó un país a su leal saber y entender, donde subyugó a todos los poderes, hincó de rodillas el país para poder hacer lo que hizo, instaurar una autocracia narcocorrupta, amponato-corrupta, que estamos hoy los venezolanos sufriendo en carne propia. Un país desabastecido, con una deuda externa de $250.000 millones, que es el 70% del Producto Bruto Interno del país. Destrozaron la agricultura, destrozaron el comercio, acabaron con la industria cementera, con la industria azucarera, acabaron con todo el factor productivo de la nación, porque ese es el plan cubano que se nos vengó. ¿Por qué se instauró eso? ¿Por qué está preso el general Viva? El general Viva fue el hombre que combatió a la invasión cubana en Machurucuto. ¿Sí? Sí, ese es un oficial de una alta gallardía. ¿Qué graduación tenía en ese momento? Subteniente. Era subteniente. ¿Y él fue el que enfrentó personalmente la invasión al Machurucuto? Sí, con el hoy coronel retirado Bielma. Andrés Bielma García, natural de Santa Rosa, que está vivo. Él está escribiendo esa historia. Bueno, esa es la historia por la cual Fidel nos cobró la derrota que le dimos con las Fuerzas Armadas a la pretensión de apoderarse en aquella época de la riqueza de Venezuela. Bien, vamos un momento a publicidad, sobre todo porque es la única invasión real, o sea, la única bota extranjera que ha pisado el sagrado suelo de la patria. Venezuela, el sagrado suelo de la patria, ha sido la bota cubana. ¿Qué les parece? Ya volvemos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Oasis Televisión, solo para gente como tú.
A su envío, una empresa de importación y exportación administrada por venezolanos en los Estados Unidos para el envío de su encomienda a Latinoamérica. Y le damos el 10% de descuento en su primer envío. Usted paga en su moneda local. Tenemos agentes de compra, seguro, servicios y almacenaje. A su envío, la empresa líder en envíos puerta a puerta. Recuerde visitar nuestro portal web. Oasis Televisión. 13 años contigo. Solo para gente como tú. Multimarket Saint Panis, donde comprar te hace feliz. Un nuevo centro de encuentro para ese sabroso desayuno. Contamos con carnicería, charcutería, panadería, cafetería, frutería, hortalizas, legumbres, víveres y exquisiteces. Diseñada para ti, la mujer que le gusta estar informada de belleza, moda, turismo y, ¿por qué no?, tecnología. Por Oasis Televisión, solo para gente como tú. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otros con menos que yo, Cosas que son más importantes que ganar. tiene más valor. Veo su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día, Es muy importante. pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Baile, tonificación, salud, estrategia para verte y sentirte bien con AG Fitness. Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú, estudiando y analizando con el profesor Eduardo Guzmán Pérez, historiador avesado, estudioso de la historia venezolana, analizando pues los hechos que ocurren actualmente en el país a la luz de lo que ha pasado, porque les recuerdo, somos lo que hemos vivido, cada quien es lo que ha vivido, las experiencias que ha tenido lo llevan a tener el carácter, la personalidad que actualmente puede tener. Y como un ente vivo, que es colectivo, que es un país como Venezuela, por supuesto, es el compendio de todas esas experiencias de sus hombres, de sus líderes, de sus pueblos que han venido transitando la historia desde que se formó el país. Y ya habíamos llegado a este periodo llamado revolucionario, que como tú dijiste, ¿cuántas revoluciones ha tenido? 16. 16 revoluciones ha tenido. 8 golpes de Estado. 8 golpes de Estado. 3 magnicidios. 3 magnicidios. Y después ha tenido en esta última revolución que ha levantado las banderas del socialismo, llamado socialismo del siglo XXI, que no vemos en qué se diferencia del decimonónico socialismo, ¿verdad? Claro. Porque tiene los mismos defectos y los mismos resultados. Porque yo me pregunto, ¿en qué país del mundo el socialismo ha tenido éxito como
Estado. Y como proyecto político. Como proyecto político, ¿verdad? Porque el socialismo tiene una visión económica, pero que necesita de una filosofía política que lo mantenga, por supuesto. Pero en ninguna parte del planeta el socialismo ha tenido éxito. La pregunta, debemos llamarlo a la reflexión y decirnos por qué. Quizás por eso es que surge el socialismo del siglo XXI, para dar respuesta a esos históricos fracasos que ha tenido el socialismo y tratar de decir que esta es otra cosa, que este sí va a triunfar. Pero estamos en el año 18 de esta revolución socialista y los resultados hablan por sí solos. Mira, hay dos formas de concebir la democracia. La concibió de una manera el presidente Franklin Delano Roosevelt, que dijo: la democracia es el sistema mediante el cual todos los habitantes de un país, bajo la conducción de un Estado, votan libremente por unos pocos para que nos restrinjan la libertad. Y el profesor Luis Villalba de Sociología Jurídica, que fue mi profesor en la Universidad Central, decía: la historia de Venezuela es una, y es la sucesión de sucesos que se suceden sucesivamente. Bajo esos dos conceptos hay que mirar la historia, o históricamente o desde el plano constitucional. Claro, hemos tenido 112 generaciones pisatarios del suelo de Venezuela. De esas 112, 8 generaciones han ido relevándose en el poder, han ido renovándose, agarrando el aparato político del Estado para decir que los anteriores se equivocaron. ¿Y cómo llegamos a este escenario? Por el inmenso fracaso que tuvo políticamente los 40 años de la democracia de los partidos. No supieron interpretar realmente el paso de los tiempos, ¿verdad? Yo me acuerdo, era muy joven en ese momento, que se creó precisamente lo que se llamó la Comisión para la Reforma del Estado. La presidía Conveya. Exacto. Y nunca reformó nada. Y nunca reformó nada. Yo me pregunto que si esa Comisión para la Reforma del Estado realmente hubiera funcionado y se hubieran obtenido dentro de esos 40 años de democracia, que yo me gusta más llamarlo los 40 años de democracia representativa, para dividirlo, para separarlo de lo que supuestamente es la democracia protagónica, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en ese momento, si esa comisión de la reforma del Estado hubiera funcionado, hubiera alcanzado... No hubiéramos llegado a esto. No hubiéramos llegado a esto, definitivamente. Fíjate algo que es importante. Hay un elemento que yo se lo decía recientemente a Eduardo Fernández en una conversación que tuvimos allá en el IFEDEC, de que Acción Democrática cometió terror, quemó una generación de políticos, les cortó la cabeza, los decapitó políticamente, y eso contribuyó a que un sujeto que viene dentro del seno de las Fuerzas Armadas de la Cuarta República, que se forma bajo los conceptos doctrinarios militares en la Cuarta República, insurge y atrapa el poder, que era lo que vino ocurriendo a lo largo del siglo XIX. ¿Por qué llegamos a Chávez? Llegamos a Chávez porque los políticos no supieron entender el proceso político venezolano y no dieron paso a esas nuevas generaciones que con destino histórico querían... Fíjate, la generación en Copey de Eduardo Fernández le cortó la cabeza completamente, con todo Osvaldo Álvarez Paz, toda esa gente. Pérez Vivas, en Acción Democrática también con Ledesma, el negro Claudio Fermín. Exacto. Y toda esa generación de muchachos que se formaron, que son la generación del 73, se la saltaron por completo. Se la saltaron. Pero hubo uno que no se la saltaron, que fue Hugo Chávez. Porque Chávez venía de una escuela militar donde no saltan generaciones. Y él aprovechó la coyuntura política y atrapa el poder. ¿Y cómo entró Chávez a Miraflores? Como entra un elefante a un laboratorio. Destrozó todo, había una república civil muy débil, unas instituciones semicorrompidas, un país con una deuda externa enorme, un país sin fondos en el erario nacional para hacerle frente a la crisis política que tenía. Pero Chávez corre con la misma suerte que Carlos Andrés. Se le disparan los precios del petróleo, en promedio de $100. ¿Y qué hace con esos $100? Cuando Castro descubre que Venezuela tiene enormes recursos, los llevan Michelena y José Vicente y le dicen: bueno, mira, aquí está la salida del socialismo. Socialismo que decía el Winston Churchill, que el socialismo era la repartición de la pobreza y de la miseria. Bueno, ¿y cómo estamos hoy? Entrampados, con un presidente que llega al gobierno por un golpe de Estado
constitucional del 10 de enero del 2013, con un presidente que no gobierna, con un presidente que está atado a las decisiones de Cuba, porque él dijo recientemente que duela a quien le duela, las decisiones de Venezuela se resuelven en La Habana. Y hoy ese régimen se está desmoronando solo. Los militares no están tumbando a nadie. Esto le está sucediendo igual al gobierno de Gallego, que cuando cae Gallego le preguntan a Rómulo Betancourt, ¿y por qué los tumbaron los militares a ustedes? Una periodista en Nueva York. Y le dijo, no, a nosotros no nos tumbaron militares, nosotros nos caímos solos. Ahora, ¿qué va a quedar de este saldo? Un país destrozado, un país endeudado, una sociedad convertida en bachaqueros y pichacheros, no tenemos reservas internacionales, el desmantelamiento de la industria básica, de la pequeña industria básica que teníamos para ofertar algunos productos de la dieta diaria y satisfacer algunas necesidades primarias de lo que se puede producir en Venezuela, se acabó. Ahora ayer, sorpresivamente, salió un personaje de eso que se llaman revolucionarios, el capitán Carreño, diciendo que va a disolver las Fuerzas Armadas, que van a crear la Milicia Nacional Bolivariana para reemplazar a las Fuerzas Armadas, que van a eliminar las escuelas militares, van a eliminar los comandos de las escuelas, y van a eliminar el Estado Mayor y van a fracturar y a desaparecer la institución. ¿Tú no crees que eso lo dijo más por provocación? No estoy seguro de que lo haya dicho tan claramente, no vi las declaraciones, he escuchado comentarios, pero me parece más bien una provocación para hacer que algunos personeros, tanto políticos como dentro de la fuerza, salgan a hablar y cortarles la cabeza. Sí, mira, ellos están poniendo... Porque esa es mucha de la estrategia que han utilizado durante estos 18 años. Provocar para que la gente asome y en lo que asoman le corta la cabeza. Fíjate, que generaron a partir del 19 de abril, porque no hay nada más que asuste al gobierno, un gobierno que está trepidando sin base política ni músculo electoral, por eso ellos no ganan, pero ni una elección de una reina de carnaval. Entonces negociaron el revocatorio, ahí se metió el cura argentino que está de papa, ahí se metieron los dos dominicanos y Obama, que no quería salir con problemas en países que pudieran emerger de la salida de Maduro. Ahora, ¿qué nos queda de esto? Nos queda una enorme experiencia que se traduce en esto. Este es el país que tenemos ahorita. Un país donde han habido 946 protestas, 44 fallecidos, 0 alimentos en el abasto nacional, 0 medicina, un país enfermo, convertido en bachaqueros y pichacheros, con un bolívar devaluado que vale 0,5 centavos de dólar, un billete de 100 bolívares, y una nación a la cual están haciendo frente los estudiantes. Aquí nadie más está peleando el gobierno en la calle. Yo quisiera preguntarle a las franquicias de los partidos políticos, ¿por qué el pueblo no sale a la calle? ¿Por qué el pueblo no sale a las grandes marchas? No, he visto gran cantidad de gente. Últimamente. No, lo he visto. No digas eso porque sí he visto la gente en la calle. Últimamente, pero en la gran marcha del 19 de abril, el pueblo no estaba en la calle, porque el pueblo lo agarró Chávez, lo dominó, lo engatusó y le inventó las colas y el carnet de la patria. Pero tú piensas que entonces, tú me estás diciendo que el pueblo es el chavista, nada más. No, el pueblo está en las colas comprando comida. Esa es la gran jugada. Pero hay gente que salió que es pueblo también, hermano. Pero el pueblo está a punto de salir a la calle, porque el pueblo ya no aguanta más. El pueblo está miserable, con una moneda devaluada que no vale nada. Pusieron 2 billones de bolívares en el circulante, para un país que con 340 mil millones se maneja la finanza pública y privada, y el país está absolutamente quebrado. Vienen grandes acontecimientos, no de golpes militares. Y él va a salir por la vía constitucional y va a salir por la vía del mandato de la historia, porque él se le acabó el tiempo, porque él no representa. Además, él es inimputable. Yo no le imputo a Maduro ninguna de las faltas que tiene, porque aquí quien maneja el país está en Cuba. Maduro es una especie de ventríloco, es una especie de procónsul cubano que no responde a nada, un tipo que se le ocurre hablar con una vaca. Ahí tiene usted la figura del presidente de la República. Vamos entonces a despedirnos. Gracias al profesor Eduardo Guzmán Pérez por ese paseo histórico que de alguna manera nos lleva a entender un poco más los sucesos que estamos viviendo. Los sucesos que estamos viviendo en Venezuela no en la historia no es nada nuevo. Se han venido sucediendo, claro, con diferentes matices y personajes distintos, actores, pero pareciera que es la misma obra actualizada con diferentes actores. Y
Pues lo que hay es que entonces estudiar la historia para ver el final de cada una de esas obras. Pueblo Anzoátegui, pueblo de Venezuela. Le voy a dejar una frase. Alea yacta est. La suerte está echada. Ya, entonces, gracias al profesor Eduardo Guzmán Pérez y a ustedes, como siempre, la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en Compendio. No se vayan, que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes. Recuerda, da respeto, recibe respeto. Soy Marco Antonio López Barreto. Gracias por preferirnos. Este programa fue presentado en nombre de... En Skin Relax consentimos tu belleza con tratamientos faciales y corporales, radiofrecuencia, lifting, depilación con láser y aparatología que combate celulitis, obesidad y flacidez.